Bueno, efectivamente, estas dos clases las vamos a destinar a aprender sobre modelación hidrológica. Y lo primero es decirle que los objetivos de estas dos clases no son en ningún caso aprender a modelar. Como vimos ahí en la encuesta, tenemos experiencias muy diferentes en el tema. Aún así, debido a la importancia que tiene un modelo hidrológico en un proyecto de drenaje urbano sostenible, es necesario que todos los actores que formamos parte de este proyecto entendamos por lo menos eh, cómo funciona conceptualmente un modelo hidrológico, cuáles son sus capacidades, de qué forma los resultados que voy a obtener a través de un modelo me van a apoyar a la toma de decisiones de la planificación urbana y de la planificación del drenaje. Entonces vamos a tener dos clases. La primera clase es la de hoy, donde vamos a entender en primer lugar conceptos básicos de la modelación hidrológica, una pequeña introducción, y después los segundos dos puntos van a ser con Yanquihue como caso de estudio, donde vamos a hacer paso a paso. Y en la segunda parte veremos las etapas para construir el modelo hidrológico. Posteriormente en la clase 2, y ahí voy a responder a la mayoría de las cosas que fue prometiendo Felipe, eh, vamos a analizar los resultados del modelo hidrológico construido en Yanquihue y un poquito una introducción a la modelación de escenarios de gestión de aguas lluvias, donde además tenemos planificada una actividad práctica bien entretenida, donde vamos a tener que poner a prueba un poco todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de todo este curso. Vamos a tener entonces tres contenidos principales en esta primera clase. Estaba planificada como una clase más o menos larga. Voy a tratar de no pasarme demasiado, pero no lo prometo porque partí un poquito más tarde ahí. Entonces, lo primero, la modelación hidrológica en un contexto de proyecto de drenaje urbano sostenible. Después vamos a pasar a la modelación hidrológica computacional, que en este caso vamos a usar SWIM, que también ya se los presentó Jorge en unas clases anteriores. Y finalmente la conceptualización del modelo hidrológico urbano con el caso aplicado en Yanquihue. Primero respondamos por qué es importante modelar en un proyecto TUS. La modelación es una herramienta clave, eso es lo primero que tenemos que entender, que nos permite caracterizar el ciclo del agua en la ciudad, su impacto en la comunidad y su interacción con los ecosistemas. Entonces, si formulamos correctamente un modelo hidrológico, podremos en primer lugar determinar zonas de inundación, donde hoy día tenemos problemas, cuantificar sus magnitudes, como también cuantificar la frecuencia con que ocurren estos eventos. Entonces, con eso podremos estimar lo que significa el daño que hoy día nos causan las aguas lluvias en nuestra ciudad. Por otro lado, podemos cuantificar las correntías aportantes de la red hidrológica a la red hidrológica natural y el impacto en esto. Como hemos visto, tanto la cantidad de agua que llega a un cuerpo receptor natural como la calidad del agua nos van a influir. Tenemos ciertos caudales, límites, tanto máximos como mínimos, que nos van a repercutir en la vida que tengamos en estos ecosistemas. Y bueno, en cuanto a la calidad del agua, también ahí Feli nos habló bastante. También podremos simular diferentes escenarios de gestión y cuantificar su capacidad de control de las aguas lluvias. Con esto nos ayuda muchísimo a la etapa de iteración y diseño de herramientas y elementos de gestión de aguas lluvias, en este caso enfocado a elementos TUS. Y por último, y esto ya es un poquito más de vanguardia, que fue en el caso en el que estuvimos trabajando y donde me llamó la atención que un 90% estábamos de acuerdo en que sí, las aguas subterráneas influyen en las aguas superficiales. Si es que tenemos también la modelación de aguas subterráneas, podremos simular cómo interactúan estos dos elementos, ¿cierto? La superficie con las aguas subterráneas. Solo a modo de un adelanto de los resultados, y para que vayamos entendiendo también de qué podemos obtener a través de un modelo, se muestra un análisis de frecuencia acá en pantalla de 3 escenarios modelados para un punto específico en Yanquihue. En Yanquihue levantamos puntos críticos con los cuales se inundaban, y esto es el análisis de frecuencia que nos indica la altura máxima diaria versus la frecuencia de excedencia, ¿ya? Entonces modelamos 3 escenarios. El escenario base, que es como hoy día se encuentra Yanquihue, un escenario de gestión, escenario 1 en verde, y un tercer escenario, que es el escenario 2 de gestión, ¿ya? Y con cada uno de estos podemos estimar
la magnitud del evento con que nos inundamos, entonces tenemos asociadas una altura, la cantidad de eventos, sería la cantidad de puntitos, y con qué frecuencia pasan. Y con estas curvas finalmente podemos estimar al daño que estamos expuestos, tanto económico como social como ambiental, en no implementar una red de drenaje sustentable. Y además se marcan ciertas como alturas críticas, como son la vereda, el ingreso a las casas, o incluso el metro de ancho. Cabe destacar también que con los dos últimos escenarios vamos a estar calculando también el daño que evitamos al implementar estas soluciones. Esta diapositiva también ya la había presentado Jorge. Cabe destacar lo importante, el eje central que cumple la modelación en las etapas de un proyecto DUS, están marcadas ahí en rosado las etapas con las que se compromete el modelo. Entonces partimos desde el estudio de antecedentes, ya pensando en la conceptualización del modelo, y terminamos también en el diseño y evaluación de las alternativas de gestión utilizando el modelo como herramienta. A lo largo también de todas estas etapas vamos a utilizar la participación ciudadana, que es en esta propuesta que hacemos si proponemos incorporarla en la etapa de construcción del modelo hidrológico. ¿Ya? Pasemos entonces un poco a la introducción a la modelación hidrológica computacional, que en este caso es SWIM. SWIM viene de las siglas en inglés Stormwater Management Model, que es el modelo de simulación de aguas lluvias creado por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y es capaz de simular de forma dinámica, que significa dinámica, que sus variables cambian en el tiempo, y distribuida, o sea que varían también en el espacio. Y simulan entonces los procesos de lluvias correntivas que se generan en las ciudades. Se utiliza tanto para simular la cantidad, cuánto caudal escurre, cuánto volumen, como la calidad de la escorrentía, ¿ya? En el caso aplicado de Yanquihue, no modelamos la calidad, solamente la cantidad, para que vayamos adelantando desde ya. Este modelo se puede aplicar en simulaciones por eventos o simulaciones continuas. Y ahí me gustaría detenerme, esto también lo explicó Jorge en su debido tiempo, pero me gustaría volver a repasarlo. Tenemos dos opciones para modelar. En primer lugar, podemos simular por eventos. En este caso, solamente tenemos una respuesta, ya que tenemos un hietograma de entrada, modelamos una tormenta. Entonces, nuestra salida es simplemente un hidrograma, tenemos asociado un caudal PIC, y lo importante de esto es que la tormenta que ingresamos nosotros sabemos en general y le asociamos un periodo de retorno. En general estas tormentas que ingresamos son las tormentas de diseño que están construidas en función de las curvas intensidad, duración y frecuencia que ya hemos trabajado en otras clases, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el enfoque de modelación continua, que es la gran diferencia del periodo de tiempo que modelamos. Si modelamos un mayor periodo de tiempo, entonces tenemos una serie continua de precipitación que ingresa al modelo. Cuando me refiero a un mayor periodo de tiempo, hablamos de años en adelante, ¿ya? Mientras que simulación por evento estamos hablando de máximo 24 o 48 horas. Cuando hablamos también de modelación continua, empieza a tomar relevancia otra variable, que es la temperatura, ya que nos va a interesar estimar la evapotranspiración. Y ambas series van a entrar entonces al modelo del sistema y vamos a tener como resultado una serie de hidrogramas de salida. Entonces tenemos como respuesta a esta precipitación, estas series de hietogramas que podemos post-procesar, podemos agarrar esta información y hacer un análisis de frecuencia sobre esto, ¿ya? Entonces podemos entender con qué probabilidad puede que yo obtenga cierto caudal. No ahora con qué probabilidad obtengo cierta precipitación, sino que asocio un periodo de retorno o cualquier unidad de medida de frecuencia a los caudales, a los volúmenes, a las alturas de agua, ¿ya? ¿Qué procesos del ciclo hidrológico urbano es capaz de modelar SWIM? ¿Ya? Tenemos que entender cuáles son las capacidades de SWIM para también saber qué exigirle, ¿cierto?
SWIM es capaz de modelar procesos tanto hidrológicos como hidráulicos y calidad del agua, ¿ya? Pasamos por los comúnmente utilizados, recibe precipitación, esa precipitación se puede transformar en escorrentía superficial, esa escorrentía se puede evapotranspirar o infiltrar. En el caso de que estemos modelando agua subterránea, esta podrá pasar a los acuíferos. SWIM tiene una capacidad muy simplificada de modelar también agua subterránea. Esa escorrentía superficial puede eventualmente, si es que estamos diseñando escenarios de gestión, ser controlados por elementos LIDS. LIDS es como el nombre en inglés de a los elementos DOS, Low Impact Developments. También podemos modelar el lavado de contaminantes en el caso de que esté activado esa componente del modelo, y en ese caso también tendríamos que modelar anteriormente la acumulación de contaminantes en periodos secos. Toda esta escorrentía que hoy día la modelamos, que tiene una cierta cantidad y calidad, después va a ser propagada en conductos de almacenamiento, en conductos, canales o unidades de almacenamiento, ¿ya? Entonces ahí ya entendemos un poco cuáles son los distintos módulos que tiene SWIM, cuáles son los distintos procesos que es capaz de modelar. Ahora, las ciudades son un sistema complejo que tenemos que ser capaces de representar de forma simplificada en un esquema de modelo superficial hidrológico como este SWIM. Entonces, ¿cómo representamos la ciudad y su ciclo hidrológico en SWIM? A través de diferentes objetos de modelación que deberían ser correctamente conceptualizados según las características de la ciudad, ¿ya? Vamos a revisar solamente algunos de los elementos que son los más básicos. En primer lugar tenemos las subcuencas. Están marcadas acá en celeste. Este es un esquema súper sencillo de SWIM. Las subcuencas son simplemente áreas del suelo o porciones de terreno que reciben precipitación y generan escorrentía. En estas mismas porciones se genera infiltración, evapotranspiración, entre otros de los procesos que les fui comentando. ¿Cómo caracterizamos estos elementos? ¿Cómo lo hacemos más parecidos a nuestra ciudad? Usando parámetros como lo son el porcentaje de impermeabilidad, su geometría, es decir, su área, su largo, su ancho, su capacidad de infiltrar, tenemos suelos que infiltran más que otros, etc. ¿Ya? Por otro lado, tenemos conductos. Los conductos van a ser los responsables de mover el agua de un punto hacia otro, ¿ya? Se caracterizan entonces según su geometría, tenemos secciones transversales distintas, tenemos largos distintas, pendientes distintos, pero también tenemos distintos materiales. Entonces, por ejemplo, un colector de hormigón va a mover el agua mucho más rápido que un canal de pasto. Entonces vamos a definir también su rugosidad, que nos va a indicar la facilidad con que conducen el agua, por ejemplo. Entonces, de ahí a poquito vamos entendiendo cómo ciertas cosas que nos encontramos constantemente en la ciudad, las podemos representar en un esquema simplificado en SWIM. Por último, tenemos nodos, como ya les mencionaba, son simplemente puntos que conectan conductos entre sí, y estos puntos van a tener elevaciones. Ya estos son los únicos elementos de SWIM que me entregan un poco la topografía del sistema. Por último, o sea, además tenemos nodos de salida, cualquier escorrentía finalmente sale del sistema, ¿ya? Y por último tenemos los pluviómetros. El pluviómetro también se conocen como rain gauge, por su nombre en inglés. Se ingresan las series de tiempo de precipitación, ya sean de eventos cortitos o series completas de precipitación, ¿ya? Antes de pasar al tercer tema, solamente veo ahí el chat en naranjo, no sé si habrán muchas preguntas. No, por ahora no hay ninguna pregunta como la Tere. Pero aprovechen estas preguntas, vamos a ir parando de repente, así que si queréis ir dejando, les vamos haciendo las preguntas directas a la Tere. Ya, seguimos entonces, para no atrasarnos más. Pasemos ahora entonces a lo que es Llanquihue mismo. Revisemos la experiencia que vivimos nosotros, los pasos para conceptualizar el modelo hidrológico urbano y con el caso aplicado en Llanquihue, ¿ya? ¿Por qué se me quedó pegado? Ahí sí.
Yanquihue, como bien mencionaba Osvaldo, es una ciudad que está construida prácticamente sobre un delta del lago y cuya urbanización ha significado una pérdida drástica de los humedales naturales existentes en la zona. Por lo tanto, naturalmente es un ambiente húmedo. El agua está acostumbrada a estar en la ciudad de Yanquihue. Esto, sumado a una muy baja gestión de las aguas lluvias, se ha traducido en importantes problemas de inundación que también destacaba Osvaldo en su presentación. Esto significan, como mencionábamos anteriormente, costos ambientales, costos sociales y costos económicos. En este contexto, Yanquihue es un caso donde urge también la implementación de un plan de drenaje urbano sostenible y por ende una modelación apropiada del sistema. Entonces, como les comentaba, iremos avanzando paso a paso sobre la metodología que aplicamos nosotros para la construcción del modelo hidrológico de la zona. El primer paso donde el modelo toma importancia entonces es la recopilación y tratamiento de la información meteorológica. ¿Por qué esto lo revisamos también con Andrés unas clases atrás en el curso más básico, así que lo pretendo también revisar de nuevo para que no se nos pase? ¿Por qué se usan los antecedentes meteorológicos en un enfoque DUS? Vamos a incorporar las series de precipitación en el modelo, es el input principal de agua al modelo hidrológico. También tenemos que incorporar las series de evapotranspiración en el modelo, en el caso de que estemos modelando de forma continua. Entonces, como tenemos un periodo de tiempo más largo, la evapotranspiración cobra relevancia y la tenemos que incorporar en la modelación. Y también después para el proceso más iterativo de diseño, nos interesan inputs que no son directamente series de precipitación, pero sí las curvas de intensidad, duración y frecuencia y la precipitación base por zona. Todo esto lo encontramos en el manual de drenaje urbano o ahora también en la guía. ¿Dónde se pueden encontrar los datos meteorológicos para el territorio? Tenemos distintas redes de estaciones meteorológicas, las de la AMC, la DGA, el Ministerio de Agricultura con Agromet. Gran parte de esta información se agrupa en el CR2, en el explorador climático, por lo que nos pueden ayudar a encontrar la información de forma más agregada. Ahora hay una brecha importante, y esto es importante que lo conozcamos todos, de que en la mayor parte de las ciudades de Chile no vamos a tener información meteorológica completa, ni tampoco, y a veces ni siquiera que existe. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Utilizamos estaciones representativas y cercanas a la comuna de interés que cuenten con esta información. Utilizamos también, otra opción es utilizar información de elementos grillados, como en la grilla que generó el CR2MAT. Y otra opción, en realidad para cuando nos interesen las respuestas rápidas del sistema, que en general son para los sistemas urbanos, te vamos a tener que desagregar la precipitación. En el caso de que tengamos series diarias, nos van a interesar tenerlas a escala horaria, y ahí les voy a explicar más en detalle por qué. Pasemos a Yanquihue. Entonces Yanquihue está ahí en el borde del lago Yanquihue, rodeado por 3 estaciones de la DGA, Frutillar, Fresia y Tepual. Estas miden precipitación a escala diaria. Entonces hicimos una interpolación, o una transposición en realidad, de la data a Yanquihue. En este caso usamos un método de transposición que se llama por el inverso de la distancia. Podemos usar hay distintos métodos. Este es uno de los más simples. Y lo que obtuvimos entonces fue una serie de precipitación continua, pero a escala diaria. O sea, cada día yo sabía cuánto había llovido en esas 24 horas. ¿Ok? El problema es que en zonas urbanas las respuestas del proceso de lluvias correntivas son mucho más rápidas que en cuencas naturales. Entonces, si yo le digo cuánto llovió en el día completo, puede que la respuesta que me dé el modelo frente a eso sea muy diferente a la respuesta real, ya que si la tenemos desagregada, por ejemplo, en periodos de tiempo más cortitos, vamos a tener intensidades que son mucho más fuertes que otras. Entonces, eso va a influenciar en la respuesta del sistema. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue desagregar esta serie de precipitación diaria a una serie de precipitación horaria.
particularmente en este caso, utilizamos un método estocástico que usa la estación Colegual como ejemplo, por decirlo así. O sea, en Yanquihue va a llover la misma cantidad que habíamos visto en función de las otras estaciones, pero va a llover de la forma en que lo hace Colegual, ¿ya? Hay un montón de estrategias y formas de abordar esto. Ahí finalmente entonces tenemos la serie de precipitación desagregada, que tiene, este es un ejemplo de 2 días, entonces para cada hora yo voy a saber cuánto precipita. No para la modelación continua, sino que para la modelación por evento nos van a interesar las tormentas de diseño, y para eso entonces uno de los inputs importantes son estas curvas, intensidad, duración y frecuencia, que trabajó en detalle Juan Carlos en los cursos, en las clases anteriores. Entonces, en función de estas curvas que nos dicen, nos relacionan la intensidad de la precipitación con su duración y con su frecuencia, uno puede construir tormentas representativas de cada periodo de retorno y con una duración específica. Entonces, a modo de ejemplo, acá se muestra para el caso de Yanquihue la de 5 años y la de 100 años, ¿ya? Estas curvas se construyen, lo voy a volver a repetir, en base a los coeficientes de duración y frecuencia que están en el manual de drenaje urbano. En una modelación continua, no así en la modelación por eventos, la cantidad de agua evapotranspirada toma relevancia en el modelo hidrológico del sistema. En una modelación continua no siempre está lloviendo, tenemos periodos secos. Y en esos periodos secos, por aumentos de temperatura, puede empezar a evapotranspirar una gran cantidad de agua. Entonces debemos incorporarlo en nuestra modelación. Aquí nuevamente nos encontramos también con una brecha de información. En general no tenemos medición de evapotranspiración en los lugares, y tampoco tenemos medición de variables que son necesarias para la estimación. No medimos humedad, no medimos velocidad del viento en todos lados. Entonces uno tiene que usar métodos que sean más simplificados, que nos permitan dar alguna tasa estimada de cuánto está evapotranspirando. En este caso usamos un método que solamente usa la temperatura máxima y la temperatura mínima diaria, y estimamos tasas mensuales de evapotranspiración de referencia. Ahora, cuánto evapotranspira no depende solamente de la temperatura y de la radiación, sino que también depende del tipo de planta, por ejemplo, o del ambiente que lo rodea. O sea, una planta va a evapotranspirar más si es que está cercana a un sector muy caluroso de hormigón donde le llega el sol todo el día. Por lo tanto, utilizamos para transformar esa tasa de referencia, que solo dependía de la temperatura y la radiación, utilizamos un método que se llama método de Buchholz, que usa considera tanto la especie de la planta, la densidad de la vegetación y el microclima, ¿ya? El microclima me refiero como al microclima superlocal, donde estamos diciendo que estoy al lado de un estacionamiento o estoy en medio de un parque urbano. Ahora pasemos también a la caracterización de la red hidrológica superficial y cómo yo represento esta red hidrológica, que es súper particular para el caso de Yanquihue en SWIM. En primer lugar, vamos a delimitar y caracterizar las subcuencas. Como vimos anteriormente, la subcuenca es la unidad hidrológica base del modelo, ¿cierto? Las porciones de tierra que reciben la precipitación y tienen características distintas. Para delimitar una subcuenca, entonces hay que tener en cuenta al menos 3 aspectos, que en realidad son 2 los más importantes. Toda escorrentía generada en la subcuenca debe drenar un punto único, ¿ya? Y esto es por definición de subcuenca. En el fondo tengo que tener solamente un lugar de salida. Cada gota que cae dentro de esta subcuenca va a llegar a aguas abajo hacia un mismo nodo. Y además se deben buscar subcuencas que sean relativamente homogéneas en cuanto a su uso del suelo, estos usos de suelo que presentaba Osvaldo al principio del módulo de hoy. No queremos modelar en una misma subcuenca sectores donde tengamos, por ejemplo, un humedal con una zona de alta densidad, porque no va a ser representativo cuando tengamos que elegir solamente un parámetro que representa toda la subcuenca. Entonces, en función de las curvas de nivel que se extraen a través del DEM, la topografía del lugar, en este caso usamos la de Alois Palzar, que está corregida también por el CIRE, se extraen estas curvas de nivel y podemos definir un poco hacia dónde se mueve el agua y cómo drenan,
tratando de responder a esta idea de que toda escorrentía generada debe drenar a un único punto. Para buscar cuencas que sean relativamente homogéneas, trabajamos en base a la caracterización de uso de suelo que les presentaba Osvaldo antes. Además, esta caracterización de uso de suelo nos va a dar las características hidrológicas de cada una de estas cuencas, ¿ya? Por ejemplo, el más intuitivo de entender es el porcentaje de impermeabilidad. En una zona, por ejemplo, de alta densidad, voy a tener un porcentaje de impermeabilidad alto, del orden del 80%, mientras que en una de baja densidad quizás reduzca un 40 o un 30%. Existen otros parámetros, no es solamente el porcentaje de impermeabilidad, también tengo la rugosidad, con qué facilidad el agua escurre sobre esa superficie, también tengo las propiedades del suelo, su capacidad de infiltrar, entre otros. Y por último, con toda esta información, entonces generamos las subcuencas que van a delimitar la zona que vamos a modelar. Finalmente se generaron 47 subcuencas en el caso de Llanquihue. Todas las que están en verde, que son 6, corresponden a subcuencas externas a la parte urbana, y a pesar de no estar en la ciudad, sí aportan escorrentía en forma de quebradas o canales que entran hacia el estero Teodosio Sarao, por ejemplo, y también, como veremos después, están conectadas subterráneamente. Las que están en más rosado son las subcuencas que son urbanas, y en celeste van a estar representadas las subcuencas que corresponden a humedales, ¿ya? Ahora tenemos que caracterizar y representar los cuerpos de agua que son parte de la red hidrológica de la ciudad. A pesar de que son cuerpos naturales, representan también cómo el agua drena en la ciudad. La red de humedales cumple un rol muy relevante en el funcionamiento hidrológico, por lo que deben ser sí o sí incorporadas en el modelo. Esta red cumple las 3 funciones hidrológicas que hemos descrito anteriormente. En primer lugar, almacenan el agua, porque son cuerpos de agua. También infiltran, ya que tienen un suelo por debajo y están conectados a las napas subterráneas. Y conducen. Muchos humedales también tienen red de canales que están conectados unos con otros. Entonces, por eso serán considerados dentro del modelo como unidades de almacenamiento con capacidad de infiltrar. ¿Ya? Son finalmente estanques con forma específica que tienen el fondo permeable, o sea, puede pasar agua hacia abajo, y que están conectados por canales superficiales. Para estimar su capacidad de almacenar, como para darle una forma a este estanque que incluimos en el modelo, lo que se hace son levantamientos topográficos y batimétricos en el lugar, ¿ya? En este caso, se muestra en la derecha un resultado de una batimetría, que son las curvas de nivel de los cuerpos de agua, ¿ya? Cada una de estas curvas nos dice, si yo tengo X altura, ¿qué espejo de agua voy a tener? ¿Ya? En este caso no están en altura de agua, sino que están medidas en metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero en el fondo a eso apuntamos, a obtener una relación que me diga, si yo tengo esta cantidad de agua, esta altura de agua, ¿qué área veo inundada? ¿O qué espejo de agua veo? Y en función de eso, yo me puedo construir estas curvas que se llaman curvas de almacenamiento, que son las que caracterizan las unidades de almacenamiento incorporadas en SWIM. La tenemos para los 5 humedales, que es importantes dentro de Llanquihue, que son el Teodosio Sarao, la parte alta, como la cabecera del estero, el Baquedano, el Loto, los helechos y las ranas. Otro elemento de conducción, que es parte de la red natural del sistema, es el estero Teodosio Sarao. Este estero tiene, bueno, como les mencionaba ahí también cumple un poco el rol de humedal, entonces también tiene esta capacidad de almacenar en la cabecera, pero conduce. Está considerado dentro de la ciudad como una colección, varios canales abiertos que tienen distintas secciones transversales, que son las que se ven acá. Esas secciones transversales son obtenidas también después del levantamiento topográfico, ¿ya? La red vial, que su rol principal en el fondo es ser parte del sistema de transporte, también cumplen un rol de conducción dentro de la ciudad.
Entonces, de hecho, las cunetas de cada una de estas calles están diseñadas para conducir las aguas lluvias. Entonces, también se tienen que considerar dentro del sistema de conducción del modelo. En este caso se consideran como canales abiertos con secciones transversales como las que se muestran en pantalla, que son la simple, o sea, la doble, que es la que está acá, y la simple, que es la que está más abajo. Ahora el paso coherente que vendría también sería incorporar en el modelo la red subsuperficial. ¿A qué me refiero con red subsuperficial? A la red de colectores que drenan las aguas lluvias, o sea, sumideros y colectores que drenan las aguas lluvias. Pero lamentablemente para el caso del Yanquihue, esta es la condición general de los sumideros existentes. Entonces, estos sumideros, que además en general no están conectados a ningún colector, que finalmente terminan siendo como simples cámaras que almacenan un poco de agua, pero además están tapados. Entonces, de forma conservadora, se decidió no incorporar una red subsuperficial en el modelo, ¿ya? No, porque para efectos prácticos hoy día en Yanquihue no existe. Entonces simplemente tendremos las subcuencas conectadas con la red de humedales y el resto de los elementos que hemos estado comentando hasta ahora. Algunas de estas fotos ya las presentó Osvaldo. Tenemos importantes zonas críticas de inundación a lo largo de toda la ciudad de Yanquihue. Y me gustaría destacar también que estas fotos que vemos en pantalla no son de tormentas grandes, son tormentas frecuentes. Entonces esta es como la condición en que se encuentran cotidianamente en invierno principalmente los ciudadanos de Yanquihue. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de poner cuidado en representar correctamente estas zonas críticas, porque son las que nos van a interesar para evaluar cuál es el estado de inundación en nuestra ciudad. Quisimos identificar entonces cuáles eran estas zonas críticas y para esto utilizamos 3 fuentes de información. En primer lugar, resultados preliminares del modelo, corrimos el modelo y naturalmente nos retornaban zonas que se inundaban. Por otro lado, teníamos registros de zonas levantadas por la Municipalidad de Yanquihue. Y en tercer lugar, teníamos también algo que es muy valioso, y ahí aparecen estas manitos acá que quiero destacar, que es la experiencia de los vecinos de Yanquihue levantada en terreno. Entonces aquí es cuando la participación ciudadana comienza a ser parte de la conceptualización y la construcción de un modelo hidrológico, ¿ya? Con la experiencia de los ciudadanos que viven en Yanquihue, podemos saber cada cuánto se inunda, hasta dónde llega el agua, qué problemas significa para ellos que ese sector se inunde, ¿ya? Finalmente, luego de este trabajo, se identificaron 6 zonas de inundación, las cuales son estas que se muestran acá en el mapa, están denominadas desde SU1 hasta SU6. Se incorporaron en el modelo como unidades de almacenamiento, igual, como estanques que van a recibir el agua de la ciudad. ¿Por qué se hizo de esta forma? Porque las zonas críticas que se dan en Yanquihue se dan en zonas bajas de la ciudad, por también la estructura, la topografía del lugar que comentábamos, que tiene esta estructura de delta del agua. Entonces tenemos muchos puntos bajos que van a recibir las aguas lluvias del resto de la ciudad. Entonces, finalmente funcionan como estanques que reciben el agua. Y si es que no lo hubiéramos incorporado de esa forma y hubiéramos usado la conceptualización típica, que es como a través de conductos y nodos que no tienen la capacidad de almacenar, hubiéramos perdido la información de toda esta agua que estaba anegando y generando problemas en la ciudad, ¿ya? Particularmente para el caso de SU1 y SU4, que son estos dos, nosotros seguimos trabajando sobre ellos para después implementar y diseñar estrategias de gestión. Por eso nosotros quisimos decir, ok, ya tenemos un volumen que nos está afectando, pero ¿qué significa? ¿Cómo se distribuye en mi ciudad esos 500 metros cúbicos? ¿Qué significa que se inunde esa magnitud? Por lo tanto, llevamos a cabo levantamientos en terreno de la misma forma o similar de cómo se hizo para los humedales. Entonces, estas curvas que vemos acá nos dicen
cada una de estas curvas está asociada a una altura. Entonces, ¿qué altura de agua inunda qué área? Entonces, por ejemplo, tenemos que 5 centímetros van a inundar simplemente este lugar. Pero si hablamos quizás de 40 centímetros, nos vamos a estar conversando sobre esta área. Toda esta área se va a encontrar inundada. Y si se fijan, todo esto ya está dentro de los predios de las casas. Entonces, con eso vamos a poder cuantificar realmente el daño que está generando el evento de inundación. Y acá nos metemos tan... Dime. Preguntan ahí si esas topos se hicieron en terreno o con dron. Se hicieron con drones, son fotos con drones y tienen una resolución súper chiquitita, de 10 centímetros. Súper, eso era. Ya, sigo entonces. Siguiendo también con una de las preguntas que les hicimos al principio de cómo piensan, o simplemente si piensan que las aguas subterráneas interactúan con las aguas superficiales y por ende con el drenaje de la ciudad. En Yanquihue la respuesta es un sí rotundo. O sea, simplemente vale la pena volver a ver esta foto del norte de Yanquihue para darnos cuenta cómo la interacción de los cuerpos de agua y también, naturalmente, la existencia de humedales nos gritan que la napa subterránea está interactuando con la superficie. La presencia de humedal urbano y la ubicación de la ciudad, entonces, nos dicen que la napa es poco profunda. Y esto implica que vamos a estar conversando del sistema superficial que tradicionalmente modelamos con un sistema subterráneo, que en muy pocos casos se considera el sistema subterráneo al implementar un sistema de drenaje en una ciudad. Entonces, para casos como Yanquihue y también como otras ciudades de la macrozona sur, como son, por ejemplo, Concepción o como son Valdivia, tenemos esta presencia de una napa freática súper poco profunda que tenemos la obligación de pensar en ella al minuto de planificar. Pero si te queremos pensar en esto, nos enfrentamos frente a un desafío importante, y esta imagen ya la presentó Jorge también en su presentación, es cómo simular procesos de escalas espaciales y temporales tan diferentes. ¿A qué me refiero con escalas espaciales y temporales tan diferentes? Tenemos en rojo, por ejemplo, varios de los procesos hidrológicos que se dan en ciudades. Tenemos conducción en conductos, tenemos conducción en calles, etcétera. Y por el otro lado, en verde, tenemos los procesos que ocurren en el agua subterránea. Entonces, en los ejes horizontales tenemos el largo y en los ejes verticales tenemos el tiempo. Entonces, son procesos que demoran tiempos distintos y que usan espacios distintos. Entonces, ¿cómo incorporarlos en un mismo modelo? Significa además que los modelos que se han desarrollado para resolver estos problemas están enfocados en cosas distintas. Uno está enfocado al modelo superficial, a los procesos superficiales, y otro está enfocado a los procesos subterráneos. Y es natural que pase así, porque además tenemos ecuaciones que representan estos procesos que son diferentes. Entonces, una forma de resolverlo, y es como el desafío que quisimos responder, es acoplar modelos. O sea, es hacer conversar el modelo superficial con el modelo subterráneo. ¿Y qué significa acoplar modelos? Que la respuesta del modelo superficial, en este caso, va a influir en el modelo subterráneo, y cómo responde el modelo subterráneo a esto, va a devolver información hacia el modelo superficial. Entonces vamos a tener una constante interacción e intercambio de información de los dos modelos mientras estos están corriendo, ¿ya? En este caso, bueno, como ya lo teníamos súper claro, utilizamos SWIM como modelo superficial y utilizamos ModFlow como modelo subterráneo. No vale la pena que yo entre en detalle de cómo funciona y cómo conceptualizar un modelo ModFlow, pero quiero que entendamos también de cómo van a estar interactuando estos modelos y por qué también es un desafío acoplarlo. Ambos utilizan
estructuras muy distintas. Se ve ahí en la imagen, uno utiliza subcuencas, nodos y conductos, mientras que el modelo subterráneo utiliza las llamadas celdas o grillas. Entonces son mini pedacitos de tierra que están conectados unos con otros y empiezan a intercambiar información, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que SWIM le va a entregar al modelo subterráneo la infiltración, ¿ya? Todo lo que se infiltre tanto en subcuencas como en humedales, se lo vamos a pasar al modelo subterráneo. Y si el modelo subterráneo tiene la capacidad de recibirlo, lo va a recibir, lo va a almacenar en sus celdas, pero puede pasar de que esté saturado y que no tenga la capacidad de almacenarlo y va a exfiltrar agua. Y vamos a tratar de incorporar esa exfiltración en los nodos que corresponden en la ciudad. Y en este caso, la mayor cantidad de agua drenada va a pasar hacia los humedales. Pero en algunos casos también pasa para algunas zonas de inundación. Y ahí es como vemos que, como relacionamos esta idea también que decía Feli, de que el agua puede venir de distintos lados, y en este caso viene de las aguas subterráneas también. Un desafío también acoplar estos dos modelos porque, como les decía, utilizan elementos distintos y SWIM se dice que es un modelo semi-distribuido, o sea que no está georreferenciado, puede volar en el espacio y a nadie le importa. Entonces nosotros tenemos que decirle al modelo qué subcuenca está relacionado con qué celda, por ejemplo. Para a cada celda que tiene un espacio, decirle qué tasa de infiltración va a entrar en esa celda. Y de la misma forma, la exfiltración que se genere en las celdas va a tener que pasar al modelo superficial a un nodo que corresponda, que esté cercano a la celda que está exfiltrando. Entonces, esta imagen ahí nos dice también de cómo, por ejemplo, si nos concentramos en el panel C, cada color está asociado a una subcuenca, y si ven, pareciera como que la imagen está pixelada, pero en realidad lo que pasa es que cada celda está pintada de un color correspondiente a distintas subcuencas. Y el caso de D es lo mismo, pero en realidad estamos asociando celdas a nodos, que es para incorporar esa exfiltración, ¿ya? Solamente mencionarles también de que esto es súper de vanguardia, en general no se hace, pero cuando nos enfrentamos al desafío de realmente simular las aguas lluvias urbanas y su interacción con los humedales, no pudimos dejar de modelar las aguas subterráneas. Entonces nos fuimos dando cuenta también de que si es que no lo hubiéramos incorporado, por ejemplo, los humedales en un modelo tradicional pierden todo el agua, porque si le entrego una capacidad de infiltrar, pero no devuelvo agua hacia la superficie, o una capacidad de infiltrar infinita en el fondo, que sin pensar cómo están las napas subterráneas, voy a estar sobreestimando la capacidad de cada uno de estos elementos. Con eso cerraría mi presentación y ahí ya para la otra clase les presentaría los otros resultados. Voy a dejar de presentar ahí para verle las caras. Encendió el chat la presentación, muchas gracias. Hay un par de preguntas que preferí dejarlas a ti directamente, así que yo en verdad le voy a pedir a las personas mismas que estaban interesadas en saber, a ver si abren el micrófono. Martín tenía una pregunta bien interesante para que le recordaras lo que dijiste. Sí, hola. Hola, Martín. A mí me interesó si podría explicar de nuevo y quizá con un poquito más de detalle, cómo elegiste la zona donde poner esos estanques, o sea, esos storage que representan las zonas de inundación, Perfecto. y cómo se hizo la caracterización. Aunque entiendo que fue por dron, pero no sé, igual me interesó. Fue como uno de los grandes desafíos que tuvimos en Yanquihue, porque también tiene una forma de responder súper distinta a lo que estamos acostumbrados a diseñar. En general, nosotros cuando modelamos sistemas, modelamos sistemas que funcionan, ¿cierto? Modelamos calles que no se inundan porque las estamos diseñando, y en este caso, finalmente estamos modelando esquinas que se inundan y que funcionan como estanques de almacenamiento. ¿Cómo las identificamos? Ahí eran 3 fuentes de información que mencioné. La primera eran antecedentes anteriores de la municipalidad, que la municipalidad tenía fotos y registros de que esas zonas se inundaban.
Lo otro es que hicimos levantamientos con participación ciudadana, pero fue simplemente un puerta a puerta, ir validando lo que sabíamos y lo que nos retornaba también el modelo con la gente. Entonces, ir preguntando, ¿se inunda este? No, en realidad no se inunda este sector, sino que es la esquina que está justo al lado. Sí, se inunda y muy frecuente, con tormentas que son pequeñas. Sí, me entra el agua a la casa por lo menos 5 veces al año. Y ahí esa información es tan valiosa que incluso nos puede ayudar para más adelante a calibrar el modelo. Y ahí les voy les adelanto un poco de lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Y bueno, ahí cuando ya teníamos identificadas estas zonas de inundación, simplemente pusimos estos estanques que recibían esta escorrentía, pero que no tenían una forma determinada porque no la conocíamos, porque además Yanquihue no tiene la forma común de una calle transversal con el perfil que vemos en el manual de drenaje. Muchas veces no tenemos veredas, muchas veces no tenemos cunetas, entonces no era tan fácil darle una forma a este estanque. Y respondiendo a eso, se hicieron estas topografías levantadas con dron y finalmente sacamos las curvas de nivel y con eso le dimos forma a este estanque que antes solamente sabíamos qué volumen llegaba, pero ahora sabemos qué altura de agua asociar a qué volumen y con esa altura de agua qué área estoy inundando. Y esa área me va a decir también a quién le llegó el agua. Y eso es muy importante. Gracias, Tere. Otra pregunta que había por allí, no la encuentro ahora, pero tenía que ver con, de Raúl me parece, tenía que ver con por qué seleccionaste, ahí le respondí como qué año seleccionaste para la simulación continua, pero por qué fue esa selección, por qué esos años. Siempre la selección finalmente tenemos alguna limitante de información. Y en este caso la limitante de información que no lo mencioné, porque era parte del modelo subterráneo que no entré tanto en detalle, eran las alturas de agua del Maullín. El Maullín va a ser, tenemos cuerpos de agua que es el Yanquihue y el Maullín que lo drena, que va a dominar bastante cómo se mueven también las aguas subterráneas de Yanquihue. Entonces teníamos series de tiempo que nos dicen la altura de agua de Yanquihue, del lago Yanquihue, porque tenemos una medición una estación de medición de la DGA en Puerto Ara, pero para la elevación del río no teníamos información. Aún así se habían llevado a cabo, se había puesto un medidor de presión durante 2 años en el Maullín, y esos fueron los 2 años que nosotros transformamos a altura y que utilizamos para la modelación. Por eso se seleccionaron esos 2 años. De no ser así, quizás podríamos haber hecho una modelación de mayor duración. Hicimos una de 2 años solamente. Importante ahí como la necesidad de datos para las condiciones de borde de ambos modelos. Y no había mencionado, había dicho que eran 2 años, pero el 2017 y 2018, ¿verdad? Con unos meses de calentamiento del modelo. Sí, sí. De hecho, el análisis de resultados se hace con menos de 2 años, porque uno tiene que dejar 3 meses como de que el modelo deja atrás como sus condiciones iniciales, porque las pone el modelador. Y eso se llama ese periodo de calentamiento. Entonces nosotros sacamos esos 3 meses y todo el análisis de resultados finalmente queda con 1 año y 9 meses. Ahí corregir el dato que yo les había mandado ahí de 2 meses nomás. Y voy a dejar la última pregunta porque estamos súper pasados en el tiempo, pero está súper interesante el tema. Lo vamos a seguir tocando igual en la próxima clase del viernes, así que ahí guarden preguntas por si les quedan. Octavio pregunta, ¿cómo se levantó la batimetría de los humedales? La batimetría de los humedales, yo no estuve en ese proceso en ese levantamiento, pero por lo que entiendo es con botes y con láser hacia abajo. Sí. Sí, con estos mecanismos no sé la palabra exacta, creo que es SB algo, quizás ustedes tienen ahí el dato mejor, pero son estos botes no tripulados que manejan como con... Claramente se puede hacer solamente en los humedales que tienen un espejo de agua donde puede flotar un bote. Y en este caso solamente eran las ranas y el loto. Claro, eso es importante mencionar. Hay 2 humedales de Yanquihue que se secan prácticamente por completo en el verano. Prácticamente hay verano, depende del verano. Y entonces en ellos pudimos hacer topografía en vez de una batimetría.
teníamos esos datos. Eso serían entonces las preguntas que hay en el chat. Bueno, las liberamos a todos. Muchas gracias, Teresita, por tu presentación, Felipe, Osvaldo, que tuvo que irse. Y los dejamos, por cierto, súper invitados a la clase del viernes, en que Teresita va a seguir hablándonos del modelo, los resultados, y como ya adelantó un spoiler, vamos a hacer una actividad práctica ya, vamos a meter los dedos como al computador y decir ya, ¿cómo solucionamos estos críticos de inundación a partir de drenaje urbano sostenible en ciertas zonas de Yanquihue? Vamos adelante. Así que nos vemos el próximo viernes, que tengan una bonita noche, un lindo día mañana, que estén muy bien. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.